El apóstol Pablo le escribe a los romanos y el contexto bajo de lo que habla en este primer capítulo en Romanos es de la culpabilidad del hombre. Argumentos bíblicos de por qué el hombre es culpable delante de Dios. Y bajo este contexto, Pablo dice, pues habiendo ellos conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos, y en su necio corazón fue entrenebrecido. Profesaban, dice también Pablo a los romanos, ser sabios y se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El ser humano entonces lo que hizo fue transformar la verdad por la mentira. No solamente transformó la verdad por la mentira, sino que se envaneció en su racionamiento, profesó sabiduría siendo necios. Cambiaron la gloria incorruptible y crearon imagen corruptible. Es decir, la gloria de Dios la transformaron en imágenes visibles que podíamos tocar y ver. ¿Y bajo qué idea viene esto? Porque el ser humano necesita ver y tocar para creer. Esta mañana entonces vamos a hablar bajo el título ¿qué es idolatría? El título de esta mañana es ¿qué es idolatría? Y vamos a aprender 3 puntos importantes para que usted y yo crezcamos en el conocimiento de Dios. Número 1, vamos a resolver la pregunta de qué es idolatría. Número 2, vamos a aprender un esquema que nos va a servir para salir de la idolatría. Y número 3, vamos a aprender cómo a reordenar nuestras vidas para que en nuestras vidas no exista la idolatría. Iniciemos entonces con lo que Pablo le dice a los romanos. Y les dice que ellos, por lo cual Dios les entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Lo primero que usted y yo vamos a separar para poder aprender esta mañana es lo siguiente. Por un lado vamos a poner al Creador y por el segundo lado, por el lado derecho vamos a poner la creación. ¿Cuántos estamos escuchando en esta mañana? En primer lugar tenemos al Creador. ¿Y quién es el Creador? Dios, el que hizo los cielos y que hizo la tierra. Pero ese creador del otro lado hizo una creación. ¿Y qué es la creación? Todo lo que el Dios creador creó. ¿Y qué creó él? Creó la naturaleza. ¿Y qué creó él? Creó a los seres humanos. ¿Y qué creó él? Todas las cosas que hay dentro del mundo fueron creadas para él, por él y para él. Entonces, tenemos al Creador y tenemos a la creación. Para que entremos un poco en racionamiento, usted y yo, ¿qué seremos? ¿Seremos creadores o seremos creación? Usted y yo somos creación. Usted y yo fuimos creados, dice la palabra de Dios, a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Es decir, usted y yo somos creación de Dios. Ahora, siendo usted creación de Dios, usted y yo somos seres
creados. Entonces, teniendo en claro que hay un creador y una creación, abramos entonces la Biblia en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. ¿Lo tenemos todos? Y aprendamos entonces del creador y de la creación. Génesis capítulo 1 dice: en el principio, ¿qué dice ahí? ¿Creó quién? Dios los cielos y ¿qué? Y la tierra. ¿Y la tierra cómo estaba? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios a la luz y a las tinieblas. Y llamó Dios a la luz de día tinieblas, y llamó de noche a las tinieblas. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Y llamó Dios la expansión, ¿cómo le llamó? Cielos. Y fue tarde y mañana el día segundo. Y dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en su lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas las llamó como mares. Y vio Dios que era bueno. Y después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto. Y el 13 dice: y fue la tarde y la mañana y el día tercero. Vayámonos al 24. Y luego dijo Dios: produzca la tierra ¿qué? Seres ¿qué? Vivos, vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. ¿Y qué dice ahí? Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado y su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y el 26 que dice: y entonces dijo Dios: hagamos ¿qué? Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué? Y que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios ¿quién? Al hombre. ¿A qué? A su imagen, imagen de Dios lo creó. Varón, y como dice, y hembra los creó Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgad y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y da semilla, y os serán para comer. Dejemos hasta ahí la lectura. Aprendimos entonces que hay un creador y una creación. El creador vino y dice: y vino Dios y creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Creó la vegetación y creó luego de la vegetación las semillas, y luego creó al hombre. La pregunta aquí es la siguiente: ¿el hombre fue creado por Dios o no fue creado por Dios? El hombre entonces fue creado por Dios. ¿La naturaleza fue creada por Dios o fue creada por el hombre? La naturaleza fue creada por Dios. Naturaleza, el mundo
y todo lo que en la tierra hay, el hombre, la naturaleza, las cosas y todo lo que en ella hay, no han sido creadas por el hombre, han sido creadas por el único Dios que tiene todo el dominio y toda potestad sobre la tierra y todo lo que está fuera de esta tierra. Vamos a darle esa ofrenda de palmas a ese Dios maravilloso. Teniendo entonces en claro al Creador, esta mañana usted y yo estamos aprendiendo que el Creador es Dios. Y usted y yo estamos aprendiendo esta mañana que la creación es todo lo que Él creó. Ahí vienen personas, ahí viene la naturaleza, ahí vienen las bestias del campo, los animales del mar, todos los animales. Ahí vienen también las cosas. Ahí vienen también las posesiones. Ahí vienen también las situaciones. Y ahí viene la energía. Y ahí viene la salud que usted y yo gozamos ahora que estamos vivos. ¿Cuántos estamos sanos y salvos en esta hora? Entonces, todo vino Dios y creó a ese ser creado. ¿Y qué le dijo ahí en Génesis? Leíamos usted y yo. Y le dijo: sofusgad lo que yo hice. Y aquí es donde viene el conflicto. Y aquí es donde viene la situación. A quien le dieron la administración de los bienes, se confundió. No sé si usted ha visto esos hijos que se confunden cuando su papá les da el timón del carro. Y rápido dice el hijo: este es mi carro. Y no se da cuenta que el papá simplemente le ha dado la potestad, le ha dado la autorización para manejar un timón de un carro que no le pertenece. El ser humano empieza a apropiarse de lo que no es de él. El ser humano empieza a apropiarse en primer lugar de la energía que Dios le ha dado. El ser humano empieza a apropiarse de la salud que Dios le ha dado. El ser humano empieza a apropiarse de la vida que Dios le ha dado. Y decimos usted y yo: mi vida. Y decimos usted y yo: mi familia. Y decimos usted y yo: mi casa. Y decimos usted y yo: mi trabajo. Y decimos usted y yo: mis cositas. Y empezamos a confundirnos. Y no hay peor cosa que una persona desubicada. Y la palabra entonces nos ubica. Usted y yo no somos dueños de nada. Usted y yo no hemos creado nada, sino que usted y yo simple y sencillamente somos una creación creada por Dios, a la cual se nos ha dado la administración de lo que Dios ha creado. Un creador y una ¿qué? Creación. Y aquí es donde viene el conflicto. Si yo tengo claro que yo soy creación, entonces, ¿en qué momento puedo yo entrar en idolatría? Si yo tengo claro que yo no creé las cosas, si yo no tengo claro de que yo soy un ser creado, ¿en qué momento yo me convierto en un idólatra? Aprendamos entonces qué es idolatría. Habiendo definido qué es creación y qué es creador, entonces, ¿qué es idolatría? La idolatría entonces es simplemente un juego de posiciones en donde el ser humano adora la creación antes que al creador. Idolatría es la adoración de la creación antes que al creador.
Y lo vuelvo a repetir por tercera vez. Idolatría es la adoración de la creación y el olvido del creador. Usted y yo nos damos cuenta cómo inmediatamente Dios nos bendice, nos enamoramos de la bendición y nos olvidamos del dueño de la bendición. Inmediatamente Dios nos da un trabajo, nos enamoramos de la creación y nos olvidamos ¿de quién? Del creador. Inmediatamente Dios nos da a nuestros hijos. ¿Cuántos padres hay en esta mañana? Vamos a ver. Inmediatamente Dios nos da nuestros hijos. ¿Cómo le hacen a ustedes sus ojitos colochos? ¿Cuántos padres, cuántas madres se pierden con sus hijos? Y agarran a sus hijos. ¿Agarran qué? Vamos a ver, la creación. Y se olvidan ¿de quién? De él creado. Y ahí es donde está el conflicto. Y eso significa, vamos a repetirlo todos juntos, idolatría. Adorar la creación antes que al creador. Usted ve cómo los hijos con los padres reciben las bendiciones de los padres y se olvidan de los padres que nos dieron leche, que nos amamantaron, que estuvieron cuidándonos, y nos olvidamos de quién nos llevó a donde estamos. Y el ser humano constantemente vivimos repitiendo este error de idolatría. Teniendo entonces en claro qué es idolatría, vamos a aprender entonces dos grupos de idolatría. La primera es la idolatría creada por el hombre. Y la segunda es la idolatría de todas las cosas creadas por Dios. Aprendamos entonces la primera, que es la más fácil, la creada por el hombre. Es decir, todo lo que usted y yo formamos y creamos. Pablo le dice a los romanos, se hicieron, Dios los entregó a sus concupiscencias de su corazón y se hicieron, dice, imagen, adorando la creación antes que el creador. Y aprendamos entonces de la idolatría que hace el hombre. Abramos entonces Salmos 115, versículo 4. Salmos 115, versículo 4. ¿Lo tenemos todos? Salmos 115, 4. ¿Lo tenemos? Desde el 3 leamos. Nuestro Dios está ¿dónde? En los cielos. Todo lo que quiso, ¿qué dice? Ha hecho. Vamos a ver. Los ídolos, ¿de quién? De ellos son de plata y de oro. ¿Obra de quién? De manos de hombres. Y dice, tienen boca, mas no hablan. ¿Tienen qué? Ojos, mas no ven. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y dice el 9, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y Él es tu escudo. Entonces el ser humano, como fue liberado a su concupiscencia de su corazón. ¿Y qué significa concupiscencia? Nuestra maldad interna. Entonces fue liberado a su concupiscencia. Entonces el ser humano empezó a crearse imágenes. El ser humano entonces empezó a crear figuras que podía ver y que podía tocar. ¿Por qué?
Porque usted y yo, como seres creados, todo el tiempo somos tendientes a creer en lo que vemos y en lo que tocamos. Pero el evangelio no es por vista, sino es ¿por qué? Por fe. Entonces, cuando el ser humano empieza a crear objetos, empieza a hacerse imágenes, empieza a hacerse esculturas. Y es por eso que usted y yo venimos de creaciones hechas por nosotros. En Semana Santa, usted se echaba al lomo a un pedazo de palo, ¿o no lo recuerda? ¿Y qué era eso? Una imagen, una creación y un objeto a lo que usted y yo le llamamos Dios. Y es por eso que dice el Salmo: tienen ojos, pero no ven; tienen oídos, pero no oyen; tienen lengua, pero no hablan; tienen manos, pero no palpa. Pero el Dios que usted y yo nos creó, ese tiene ojos y si ve, ese tiene oídos y si oye, ese sí tiene manos y si toca, y ese sí tiene poder, y es el Dios creador de toda la creación. Entonces, el primer segmento es lo que el hombre crea. Abramos Deuteronomio capítulo 5, versículo 8. Deuteronomio capítulo 5, versículo 8. ¿Lo tenemos todos? Deuteronomio 5, 8 dice: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El 9, Deuteronomio 5:9. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, ¿qué más dice? Celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. No te harás imagen alguna. ¿Y qué es lo primero que usted y yo no hacemos? A los hijos, ¿qué es lo primero que usted le hace? Le toma una ¿qué? Una foto. ¿Y a dónde pone usted la foto de su hijo? Quita a su esposa. Había una foto en su cuarto de usted y su esposa, y de la nada se cayó la foto de usted y su esposa. ¿A cuántos nos ha pasado eso? Y de repente está la foto ¿de quién? Del bebé. Y está el mono así, como que fuera un santo. Y de santo, quiero decirle, no tiene nada. No te harás imagen alguna. Y veamos qué fue lo que hizo Israel. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta mañana? Éxodo capítulo 32, versículo 2. Éxodo capítulo 32, versículo 2. ¿Lo tenemos todos? Éxodo 32 y versículo 2 dice: y Aarón le dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Éxodo 32, 3. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes ¿de qué? De oro que tenían en las orejas, y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma ¿de qué? De buril. E hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que dice que te ha sacado de la tierra de Egipto. Dejemos hasta ahí la lectura. Éxodo 32 habla de cómo Moisés se tardó un poquito. ¿Cuántos hermanos pacientes habemos aquí en esta mañana? Justo cuando a usted no se le dan las cosas, justo como las cosas no se le dan a su tiempo, a su manera, justo cuando la esposa no le sirve a usted las tortillas calientitas como a usted le gustan, ¿cómo es la cara que usted hace? Como Rottweiler, hace usted así.
Simple y sencillamente porque Moisés se tardó. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Aarón vino y dijo: tráiganme los aretes. Imagínense que haríamos este ejercicio ahorita y yo empiece: vaya, hermanitas, tráiganme los aretes, por favor. Haría billete yo aquí, ya que no damos ofrenda. Shh. Vaya, las pulseras de oro, por favor, hijita. ¿Y qué fue lo que sucedió? Fundieron el arete, fundieron los anillos e hicieron un becerro de oro. ¿Y sabe qué fue lo más triste? Aarón vino y le dijo: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Es triste ver un pueblo ciego, idólatra y adorando lo que no es Dios, adorando una imagen, adorando una cosa y adorando la creación y no al Creador. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y vámonos a la segunda parte, que es lo que Dios ha creado. Ya hablamos de lo que el hombre crea, ahora hablemos de lo que Dios creó, la creación de Dios. La creación de Dios, entonces, aprendimos en Génesis, en su capítulo 1, fue: 1, la tierra; 2, la naturaleza; 3, la vegetación y los animales silvestres y todos los animales; y 4, creó al hombre a su imagen y su semejanza. Entonces, la creación de Dios es la segunda parte. Entonces aquí es donde viene el hombre y empieza, primero se hace una imagen de algo, en el primer lugar de lo que aprendimos. Y en el segundo lugar agarra lo que Dios creó y empieza a adorar lo que Dios creó. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta mañana? Entonces, la creación de Dios, el hombre la empieza a adorar y la empieza a priorizar y empieza a olvidarse del Creador y empieza a recordar, a venerar, a entregar su vida, a entregar su energía, a entregar su tiempo, a entregar sus fuerzas, a entregar su corazón, a entregar su alma a la creación. Y es por eso que si usted va a las ruinas mayas, nuestras culturas pasadas empezaron a adorar la creación. Ellos le llamaban el dios Sol. Empezaron a adorar la lluvia. Y empezaron ellos a adorar la creación, lo que Dios había creado. Y Dios no creó la creación para que usted y yo la adoráramos. Dios, como leíamos en Génesis, creó la creación para que simple usted y yo la administráramos, no para que la adoráramos, no para que fuera el centro de nuestras vidas. Entonces, la creación empezó a recibir la adoración que no le merece. El único que se merece toda gloria, toda honra y toda adoración es el Dios creador de la creación. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, ¿qué es la creación? Naturaleza. ¿Qué es la creación? Personas. Y ahí es donde venimos usted y yo a adorar, a priorizar, a amar más a una persona que al mismo Dios que nos permitió tener a esa persona a la par nuestra. Y ahí es donde usted y yo, como dicen, nos desubicamos, nos perdemos. Ahí es donde el que era solterón o solterona, pasaron varios trenes y apareció un tren, era el último tren.
Pero como siempre hay esperanza, ¿cuántos saben que siempre hay esperanza? Varias hermanas dicen amén. Siempre hay esperanza. Pudo haber pasado el de las 8, pudo haber pasado el de las 10, pero Dios conoce las necesidades de sus hijos y de sus hijas. Y llega el tren, y cuando llega el tren se baja un galán, guapo, apuesto, y con una, lo vamos a poner delgado, pues vaya. Esta vez lo vamos a poner delgado. Y viene la joven, y viene la mujer, y ama, y se enamora, y pierde su vida y su corazón en aquella creación que Dios le manda. Se pierde y se olvida que esa creación no puede sustituirle la posición de Dios en su vida. Y aquella persona empieza a desvivirse por un hombre que está lleno de concupiscencia, de egoísmo, de avaricia, de ambiciones y de engaños y de mentiras. Y empieza a olvidarse y a poner en segundo lugar al Dios creador, al que da todas las cosas y al único que tiene el verdadero amor para sus hijos y para su creación. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Avancemos con las personas. ¿Cuántos padres han venido en esta mañana? Gracias a Dios, yo todavía no puedo hablar de eso. No sé de esos sentimientos. Pero cuando usted tuvo sus hijos, sí o no que usted se perdió y perdió el suelo. Y no me dejará mentir usted, que cuando le decían, le vamos a llevar, mire con qué tacto le decía, hermanita, ¿cree que me puesta a su niño para llevarlos a la cuna? Le decía usted. Hay unas madres que andan con un leash. ¿Ha visto usted las cadenitas de los perritos? Así andan al niño. Y que no le vayan a tocar su creación. Y empezamos como padres a priorizar la creación y nos olvidamos ¿de quién? Del creador. Y así sucesivamente el ser humano empieza a desubicarse de la creación y del creador. Pero no solamente son las personas, la naturaleza, también son las cosas y las posiciones que generan esas cosas. En esta sociedad, usted y yo, la vida está diseñada por una cuestión que se describe como el estatus. Y el estatus en esta sociedad no aplica en el cielo, pero en esta sociedad, tanto vales, tanto tienes. Y empezamos usted y yo en una carrera de afanes a buscar las posiciones terrenales. Y empezamos a priorizar las posiciones, los estatus y las cosas de esta tierra. Y nos olvidamos del creador. Y nos envanecemos y nos olvidamos de que la creación nunca puede quitarle lugar al creador. Que mi carro, que mi casa, que las cosas, que el trabajo, que el estatus económico que yo pueda alcanzar en esta tierra, nada puede quitarle la posición número uno al creador de todas las cosas. Y ese es el Dios creador de su vida, de mi vida y de todas las cosas en esta tierra. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Habiendo entonces aprendido qué es idolatría, habiendo definido ambos grupos, aprendamos entonces qué podemos hacer usted y yo. ¿Cuántos queremos salir de nuestras idolatrías en esta mañana? Entonces, para salir de nuestras idolatrías, puedo compartirles un esquema breve y sencillo. El problema se da muchas veces en el cristiano, ya no se da muchas veces en la imagen y en la semejanza, sino que se da
la idolatría en lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo que usted siente bueno. La idolatría muchas veces dentro de la iglesia más peligrosa, como ya salimos de los santos, al menos que usted todavía tenga algún santo por ahí, puede irlo usted a desvalijar esta tarde. Pero si usted ya pasó esa etapa, pero usted ya está en el otro segmento de adorar la creación, entonces el conflicto y lo peligroso está en lo bueno y no en lo malo. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno son las personas que nos rodean. Lo bueno son las cosas que nos rodean. Lo bueno son las situaciones y los estatus buenos que usted y yo tenemos. Ahí es donde está el punto y el foco de idolatría. Ahí es donde usted y yo hemos cambiado y hemos adorado la creación antes que el creador. En lo bueno. Entonces, si usted y yo tendríamos que hacer un orden y un esquema de prioridades, entonces usted y yo tenemos que aprender en esta tarde que para salir de la idolatría, lo primero que tengo que yo hacer es definir qué cosas tengo, qué personas hay en mi vida y quién ha creado esas cosas y a esas personas. Y empezar a dar mi energía, mi fuerza al que creó a esas personas y a esas cosas. Y ahí empiezo a ordenar mi vida en un orden lógico de prioridades. Y ahí es donde empiezo a decir, en medio de todo esto que yo tengo, en medio de todo esto que Dios me ha permitido, ¿quién es el que se lleva el número uno? ¿Quién es el que se lleva la posición superior? ¿Quién es el que se lleva el honor y el honor de honores? Y entonces ahí la lógica, el sentido común, ahí la sabiduría, ahí cualquier persona con 3 dedos de frente dice: el único que me ha dado a mi esposa, el único que me ha dado a mis hijos, el único que me ha dado una casa, el único que me ha dado un carro, el único que me ha dado una iglesia, el único que me ha dado un trabajo, no se llama mi esposa, no se llama mis hijos, se llama Dios creador, Dios del universo. Él es el primero en mi vida. Y ahí se me ordena toda mi vida. Abramos de Deuteronomio capítulo 6 versículo 5. Posición número 1 en nuestro esquema de orden. Deuteronomio capítulo 6 versículo 5. ¿Lo tenemos todos? Deuteronomio 6 dice, ¿y qué dice? 6:5, y amarás ¿a quién? A Jehová tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón y con toda tu alma y con más, ¿y qué más? Y con todas tus fuerzas. Posición, vamos a decir todos, número 1, así como los videos ha visto, posición 1. ¿A quién vamos a poner en primer lugar? Usted y yo, a Jehová nuestro Dios. ¿Y cómo lo vamos a poner en prioridad a Dios? Sencillo, Deuteronomio lo dice. Lo vas a amar, 1, con todo tu corazón, papito. 2, con toda tu alma. 3, con todas tus, ¿qué? Fuerzas. ¿A dónde está tu alma? ¿A dónde está tu corazón? ¿Y a dónde está tu energía? ¿Cuántas horas trabajamos? ¿Cuántas horas oramos? ¿Cuántas horas leemos su palabra? ¿Cuántas horas nos echamos la temporada de La Casa de Papel? ¿Cuántas energías hemos dedicado a nuestra familia, a nuestros hijos? ¿Cuántas energías hemos dedicado a las cosas y nos hemos olvidado del Creador? Posición número 2 en nuestra lista de prioridades, como sugerencia. Ahora, ¿quién entonces puede entrar en esta posición número 2 de las personas que me rodean? Para los que están casados, entonces puede entrar en esa posición número 2 la esposa. Entonces,
La esposa puede entrar en un segundo lugar, pero la esposa jamás le puede quitar la posición. ¿A quién? A Dios. Entonces, los que están felizmente casados, hermanos, ¿cuántos felizmente casados hay? Levántenme la sonrisa y háganle así. Bueno, los que no sonrieron son los que están tristemente casados, por default. Entonces tenemos dos grupos. El grupo de los felizmente casados y el grupo de los, ay hermano, tristemente casados. Para los casados les tengo una noticia. Efesios en su capítulo 6 dice: esposos, amad a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces, en mi orden de prioridades, si yo estuviera casado, con que gracias a Dios todavía no lo estoy, pero pronto lo estaré. Le llega el chambre, ¿verdad? Yo pensaba que solo a mí. Pero para aquellos que están en esa posición, dice Efesios: amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Entonces, en la posición número 2, le dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y a las mujeres, ¿cuántas esposas hay en esta mañana? Les dice en Efesios: casadas, estad sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, mire, es el orden. Mire el orden, como yo como ser humano tengo que tener mi orden de prioridades. Primero es Dios. Y segundo, va el amor hacia mi esposa. Y después, a la persona que yo tengo a la par. Pero y cuando ya va ese orden, entonces por eso dice Efesios en su capítulo 5, versículo 31: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos ahora serán una sola carne. Entonces en la posición número 2 ya tenemos a un hombre que sabe que Dios es prioridad y empieza a amar a su esposa, y ahora que ella ama a su esposa y su esposa se sujeta a ella como Cristo amó a la iglesia, entonces ahora ambos son una sola carne. Y ahora que ambos son una sola carne, entonces ahí que ellos ahora son una sola carne, ahora aparecen otras personas ahí. ¿Y quiénes son esas personas? Los hijos. Y aparecen unos niños rebeldes, malcriados, como lo era yo. Y usted dice: ¿qué hago con él? ¿A dónde lo pongo? Y hay padres que bajan a Dios del altar y ponen al hijo en un altar. Pero hay padres que se desubican y empiezan a adorar la creación y se olvidan ¿de quién? Del Creador. Pero los hijos jamás pueden quitarle el lugar número 1, porque el lugar número 1 solo le pertenece al Creador de la creación. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, por eso Proverbios en su capítulo 3 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces ahora el hijo viene en una tercera posición de prioridades. Mi prioridad es Dios. Y cuando mi prioridad es Dios, todo se va alineando sucesivamente. Y después aparece aquella persona que ya cerró su ciclo de sus hijos. Y ahora sucede lo siguiente: quienes están más alrededor, vienen los hermanos. Y vienen aquellos que tienen hermanos. Y por eso los hermanos, no nos podemos olvidar de nuestros hermanos que en sangre. Usted y yo no nos podemos olvidar en prioridades de nuestro hermano en sangre, pero no puede sustituir a Dios. Nada puede sustituir el primer lugar de Dios. Y es por eso que 1 Timoteo en su capítulo 5 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es por eso que es un incrédulo. Entonces ahí aparece en cuarta posición los hermanos, en orden de prioridades.
Y posteriormente a esto aparecen los que me crearon, los que me dieron la vida, los que estuvieron dándome leche, los que me criaron desde pequeño, que son mis padres. Y no me puedo olvidar de los que Dios usó para bendecirme. Y es por eso que la palabra es clara y dice en Deuteronomio 5: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te lo manda, para que sean prolongados sus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en esta tierra? Empiece a honrar a sus padres. ¿Por qué a usted no le va bien? ¿Por qué sus negocios no le funcionan? Porque usted y yo nos hemos olvidado de honrar a nuestros padres. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Pero también no hay que olvidarnos de la familia extendida, que es la familia de la fe. Este lugar, usted y yo nos llamamos hermanos. ¿Y por qué usted y yo nos llamamos hermanos? Porque usted es mi familia, aunque usted no lo quiera creer, aunque yo le caiga mal a usted, pero usted es mi familia. No llevamos la misma sangre terrenal, pero llevamos la misma sangre espiritual. Somos hijos de un mismo Padre y somos miembros de una misma familia. Nos une una fe, nos une un espíritu y nos une un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo Jesús. Denles ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, en este orden de prioridades, ahí es donde viene la familia extendida. Y es donde aparece Pablo a los Gálatas y les dice en su capítulo 5, versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Por eso también en Efesios capítulo 4, versículo 32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y 1 Tesalonicenses en su capítulo 5, versículo 11 dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? En una ocasión escuché un comentario que decía, que vino y dijo: aquí, dijo, en esta iglesia todos son como una gran familia. Y a mí me llamó la atención eso, porque a la verdad usted y yo, a pesar de que tenemos usted y yo nuestros berrinches, nuestras diferencias, a pesar de que usted y yo pensamos diferentes, que estamos juntos pero no revueltos, a pesar de todo eso, usted y yo somos de la gran familia de Cristo. Somos familia y somos hermanos en Cristo Jesús. Entonces, cuando usted y yo ordenamos nuestra vida en prioridades, nada puede superar la posición número 1, que es de Dios. Y toda la creación pasa a segundo lugar, a tercer lugar, a cuarto lugar, a quinto lugar. Y ahí es donde viene Dios y nos dice: salgan de la idolatría y amen a Dios por sobre todas las cosas. Amen a Dios con todas sus fuerzas, amen a Dios con todas sus energías, amen a Dios con toda su alma, porque Dios es el Dios creador que se merece toda adoración. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo entonces? Ordenar nuestras vidas, entender qué es la idolatría, entender de que la idolatría es la adoración de la creación antes del creador, y entender de que usted y yo tenemos que salir de toda idolatría. Por eso en 1 Corintios, en su capítulo 10, dice: pero por lo demás ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras,
como algunos de ellos, según está escrito. Hay algo que Dios puede aborrecer, que puede abominar, que puede detestar, que es que le quiten su lugar. Él es un Dios, dice, fuerte y celoso. ¿Cuántas hermanas celosas han venido en esta mañana? A su marido nadie se lo puede tocar. El que se lo ve, usted ladra y orina como que fuera gato, porque usted es celosa. Le pongo un simple ejemplo de celoso. Usted agarra lo que es suyo y usted dice, nadie me lo quita. Así hace Dios. Dios agarra su trono de gloria y nos dice a usted y a mí esta tarde, lo que es mío, nadie me lo quita. Mi gloria, mi honra, mi potestad, toda la creación adore y dé la gloria al único que se merece toda gloria, toda honra y toda majestad en la tierra, arriba de la tierra y debajo de la tierra. Y ese Dios fuerte, valiente, celoso, le dijo a Israel: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora.